Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Si esto era de día, yo no daba amor. Yo me enamoré de noche. Yo no daba amor. If I fall in love, sun above me, love, it won't be by moonlight, won't be by moonlight, moonlight, moonlight. Otra vez me enamoro de un aire de una mujer, de una mujer. Mañanita era, mañanito de San Juan. Vamos a comenzar nuestro recorrido por Sarajevo. En un valle en medio de las montañas, la capital de Bosnia y Herzegovina, o simplemente Bosnia, es un extraordinario complejo urbano donde la confrontación entre el este y el oeste es evidente por todas partes. Largamente gobernada por el Imperio Otomano, quedó bajo el control de Austria en 1878. Las antiguas mezquitas, varias veces centenarias, y una ciudad al viejo estilo turco conviven con edificios de fines del siglo XIX, construidos al modo austríaco y como eran en Europa Central. Sarajevo es una de las pocas ciudades importantes en Europa donde se pueden encontrar una sinagoga, una mezquita y las iglesias católica y ortodoxas prácticamente en la misma calle. La comunidad judía fue una de las más importantes de la región de los Balcanes durante siglos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, casi una quinta parte de la población local estaba integrada por 12.000 judíos. Alrededor del 85% de los judíos de Sarajevo fueron asesinados en el Holocausto, y la comunidad judía hoy en día está compuesta por alrededor de 700 personas. Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las actividades comunitarias se han concentrado en la sinagoga Ashkenazí, un templo de gran estilo árabe con 4 torres en las esquinas, que fue construido en 1902 en la orilla del río Miliaca. Se renovó en la década de 1960 para incluir las oficinas de la comunidad y sala de reuniones, así como un santuario. El histórico barrio judío de Sarajevo se encuentra al otro lado del río, en la zona del casco antiguo, cerca de un colorido mercado con un extenso complejo de pequeñas tiendas, talleres artesanales, cafés y elegantes mezquitas. Ahí se encuentra la Sinagoga Vieja, un austero edificio de piedra construido originalmente en 1581, cuando el Bajá gobernante creó un barrio especial para los judíos llamado El Cortijo. La sinagoga fue construida después de un incendio devastador en 1879
y fue en la década de 1960 que fue convertida en el Museo Judío de la ciudad. Cuando estalló la guerra de Bosnia en 1992, el Museo Judío fue cerrado y se convirtió en un lugar de almacenamiento para las colecciones de otros museos de la ciudad. En el verano de 2004 se reabrió como museo bajo una nueva administración que incluye la comunidad judía así como representantes de la ciudad. En la víspera de Rosh Hashaná, unos meses más tarde, el edificio fue consagrado nuevamente como un lugar de culto. Fue colocada en su puerta una mezuzá y durante los servicios se cantaron allí por primera vez, luego de más de 60 años, las melodías tradicionales de la liturgia judía sefaradí. La sinagoga permanecerá como un museo judío y también será utilizado para el culto en ocasiones especiales. Al lado hay otra sinagoga fundada en 1746 que ahora es utilizada como una galería de arte. El legendario cementerio judío de Sarajevo se encuentra enclavado en la ladera de la montaña Trebevich, con vistas a la ciudad, y es uno de los más famosos cementerios sefaradíes de todo el mundo. Fundado en 1630, es conocido por sus características lápidas en formas de bloques macizos de piedra, ligeramente redondeados con inscripciones en hebreo en una de sus caras. Durante la guerra de Bosnia en la década de 1990, el cementerio estaba en la primera línea de la lucha en el sitio de Sarajevo, utilizado por los serbobosnios como una posición de artillería para disparar sobre la ciudad. La sala de ceremonias y muchas de las tumbas sufrieron grandes daños, sobre todo por el fuego que venía desde abajo. Los serbios llenaron de mina la zona antes de que finalmente se retiraran. Después del final de la guerra, un esfuerzo internacional sacó las minas y limpió y reparó los daños causados por la guerra. La reliquia más famosa judía de Sarajevo es, sin duda alguna, la Agadá de Sarajevo, un manuscrito del siglo XIV traído por los judíos de Aragón cuando abandonaron la península ibérica. Desde 1894 es propiedad del Museo Nacional de Sarajevo. El manuscrito, de 109 páginas, profusamente ilustrado con pinturas exquisitamente iluminadas, ha sido durante mucho tiempo el símbolo de la presencia judía en los Balcanes. En 1941, cuando los nazis ocuparon Sarajevo, uno de los primeros objetos que buscaban era la Agadá de Sarajevo. Sin embargo, gracias al ingenio del director del Museo Nacional, Jozo Petrovic, y al curador del museo, Dervish Korkut, la Agadá se mantuvo fuera del alcance de los nazis. No está claro qué pasó con la Agadá durante la Segunda Guerra Mundial, pero hay varias leyendas alrededor de su escondite. Uno de los relatos dice que el director del museo llevó el libro a una mezquita de un pueblo, en el monte Bielanishka, donde el imán lo ocultó debajo de su umbral. Otra leyenda afirma que estaba enterrado debajo de un árbol durante la duración de la guerra. De acuerdo con la Sociedad Humanitaria Judía de Sarajevo, la Benevolencia, el libro fue muy probablemente escondido en una estantería oculta en la biblioteca del Museo Nacional. Cualquiera sea lo que haya sucedido, el libro reapareció en el Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina en 1945. La Agadá de Sarajevo se mantuvo en el museo hasta 1992, cuando la institución, junto con toda la ciudad, entró en estado de sitio. A diferencia de otros valiosos manuscritos y piezas de museo que desaparecieron entre las llamas de la guerra, la Agadá fue protegida por el valiente director del museo, el Dr. Enver Imamovich, así como varios agentes de policía y los miembros de la unidad de la defensa local. A continuación, el libro fue transferido a la bóveda del Banco Nacional de Bosnia y Herzegovina, donde esperó hasta que llegaron días mejores, y eso sucedió en 1995, donde se demostró que había permanecido intacta.
Ahora es exhibida en una sala especial en el museo. Vamos a pasar ahora desde Sarajevo a la localidad de Split, en Croacia. El corazón de este antiguo puerto del Adriático es prácticamente un museo al aire libre, dominado por los restos del enorme palacio construido por el emperador romano Diocleciano a finales del siglo III de la Era Común. En tiempos de los romanos, los judíos vivían en Salona, que una vez fue un importante puerto romano y ahora en las afueras de Split, llamada Solín. Durante unas excavaciones arqueológicas, se encontró allí una lápida sepulcral judía y lámparas de aceite grabadas con menorot. Salona fue destruido por los invasores en el siglo VII y junto con otra gente, los judíos, presumiblemente, se refugiaron en el interior del palacio cercano. Este nuevo asentamiento se convirtió en la ciudad de Split. En alguna de las paredes interiores del palacio, los arqueólogos han descubierto menorot talladas que datan del siglo XII y se hallan concentradas en una zona donde se cree que han estado viviendo los primeros judíos. La primera evidencia documental de una comunidad judía en Split data de mediados del siglo XIV, cuando los registros episcopales mencionan a una gran sinagoga dentro de las paredes del palacio. Los exiliados judíos de España y Portugal se incorporaron a la comunidad a fines del siglo XV y principios del siglo XVI, y hoy en día solo alrededor de 100 judíos viven en Split. Pero la sinagoga y otros restos de la judería medieval, situados en la parte noroeste del palacio y que aún llaman el gueto, todavía existen. La sinagoga se encuentra en un callejón estrecho llamado Silovsky Prolaz, el Paso Judío. Otro callejón cercano se llama Lugar de los Judíos y a la torre noroeste del palacio se la conoce como Puerta de los Judíos. Se cree que la sinagoga data del siglo XVI, ha sido reconstruida y renovada muchas veces. Desde el exterior se la ve como un simple edificio residencial. Durante la ocupación italiana, en 1942, los fascistas italianos devastaron el pequeño santuario y destruyeron la mayor parte de los objetos rituales, los rollos de la Torá y libros y archivos antiguos en una hoguera pública en la plaza principal de la ciudad. La sinagoga fue restaurada después de la guerra y fue renovada a mediados de la década de 1990. El fascinante cementerio antiguo judío de Split se extiende en la ladera este del monte Marián, con vistas a la ciudad. A los judíos se les otorgó este sitio para ser utilizado como cementerio en el año 1573, después de la llegada de los judíos ibéricos exiliados, pero la lápida más antigua existente que se ha encontrado es de 1717. El cementerio es uno de los más antiguos de esta región de Europa y con unas 700 lápidas es uno de los más grandes. Hay dos tipos de estilos de tumbas, ambos horizontales a la manera sefaradí. Uno tiene la forma de un sarcófago y la otra es una losa plana. Ambos tipos tienen inscripciones en hebreo grabadas con frecuencia con una elaborada caligrafía. Nos quedamos en Croacia, pero vamos ahora desde Split hacia Dubrovnik. Sorprendentemente situado sobre un espolón rocoso que se interna en el mar, la histórica ciudad fortaleza de Dubrovnik merece su apodo, la perla del Atlántico. El centro de la pintoresca ciudad vieja tiene un amplio paseo peatonal llamado Stradun. Se registra presencia judía en Dubrovnik desde el siglo XIV, pero la comunidad comenzó a florecer después de la llegada de refugiados procedentes de España y Portugal. Hoy, menos de 40 judíos viven en la ciudad. Se estableció allí un gueto judío en la segunda mitad del siglo XVI, en una sola calle, Sudioska Ulica, la calle judía,
un empinado, estrecho callejón al lado de la Stradum. El gueto se componía de 11 viviendas y una sinagoga, y estaba cerrada por puertas en cada extremo. Las casas estaban conectadas entre sí, y también con la sinagoga por los pasillos interiores. La sinagoga fue construida en el siglo XV en el piso superior de un angosto edificio de piedra de 2 pisos en su diosca número 5. Desde el exterior se parece a la mayoría de las otras construcciones de la calle, a excepción de sus ventanas enmarcadas por arcos ojivales sarracenos. En el interior, el santuario fue reconstruido en el estilo barroco de la mitad del siglo XVII y cuenta con una bimá delicadamente tallada en madera y un arca de madera flanqueada por columnas corintias de fuste torcido. La sinagoga sobrevivió a un terremoto de gran magnitud en 1667 y también a la Segunda Guerra Mundial. Cuando Dubrovnik fue atacada por las fuerzas serbias en 1991 y 1992, 2 proyectiles impactaron sobre el techo causando graves daños, pero el edificio fue sometido a una restauración completa y fue consagrado en 1997. En el suelo, debajo del santuario, 2 habitaciones han sido reformadas como salas de exposiciones para la preciosa colección de objetos rituales de la sinagoga. Estos incluyen objetos de plata y tejidos valiosos, así como rollos de la Torá escritos en los siglos XIII y XIV, que fueron llevados a Dubrovnik por los judíos sefaradíes. Fueron sacados de la sinagoga y ocultados de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Como en el resto de Europa, la Shoah destruyó a una judería de la que solo quedan escasas y devastadas comunidades. No podemos referirnos a los Balcanes y en particular a Croacia sin hacer una referencia más detallada de lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Me refiero en particular a los Ustachas o Ustallas o Ustallas, los monstruos que horrorizaban a los mismísimos nazis, al decir de Radoslav Jordanov, autor de un artículo que se refiere a este tema. Los Ustallas gobernaron en Croacia durante 4 años. Los niños y las mujeres embarazadas fueron sus víctimas favoritas. Mataron a 1 millón de personas. Un Ustaya que no puede sacar al niño del vientre de la madre con una daga no es un buen Ustaya. Estas palabras fueron atribuidas a Ante Pavelić, el líder del movimiento fascista más cruel de la historia, que asesinó a más de 1 millón de judíos, serbios y gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, las fuerzas del Eje invadieron Yugoslavia, lo que permitió a sus aliados, los Ustallas, formar el Estado independiente de Croacia, que incluía los territorios de Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. Ante Pavelić fue el caudillo del nuevo Estado, donde los serbios constituían 1/3 de una población de 6 millones de habitantes. El Führer Ustacha impuso leyes antijudías y antiserbias y emprendió una persecución brutal contra estos 2 pueblos con el objetivo de eliminar al menos a 1/3 de ellos y convertir al resto al catolicismo. Los principales blancos del sadismo Ustacha fueron los sacerdotes ortodoxos, las mujeres y los niños. El exprisionero Jovo Đurić
cuenta que en los años del régimen fascista en algunas ciudades croatas se vendían ojos de serbio diciendo que cada unidad constaba de entre 30 y 40 ojos. Por su parte, Belisar Sesevich, superviviente de la matanza en un pueblo, recuerda que los ustachas empezaron a matar a campesinos encima de un barril, gritando que querían recoger sangre como regalo para el cumpleaños de Pavelić. Fuentes históricas aseguran que entre 1941 y 1945 los ustachas construyeron al menos 25 campos de exterminio, algunos de ellos, como el de Sisak o el de Yasterbarsko, fueron exclusivamente para niños. No obstante, se considera que las mayores crueldades contra niños fueron cometidas en el campo de concentración de Jasenovac, donde fueron masacrados al menos 700.000 personas. En Jasenovac fueron asesinados niños de 1 a 14 años de edad. Un superviviente recuerda que los ustachas quemaron vivos a muchos niños en presencia de sus padres, mientras que a otros prefirieron ahogarlos en el río Sava, que estaba junto al campo de exterminio. El investigador Dragoje Lukic asegura que los niños en pañales fueron disparados o masacrados con hachas. Los ustachas también cometieron otra atrocidad difícil de describir. Las niñas de 12 y 13 años de edad fueron violadas en presencia de sus madres. Sin embargo, los ustachas no se limitaron a asesinar niños solo en los campos de concentración. El historiador alemán Alfred Miller asegura que en varios pueblos cientos de niños fueron encontrados empalados con los brazos y las piernas torcidos. Así pues, en el pueblo serbio de Prebilovići, los ustachas asesinaron más de 800 personas, entre ellos 296 niños menores de 14 años y 64 niños menores de 2 años. El historiador Karl Jans Geiger describe algunos de los métodos de tortura más empleados por los ustachas en los campos de exterminio, y dice: antes de asesinar a los prisioneros, les metían agujas debajo de las uñas y ponían sal en las heridas abiertas. A los ustachas les encantaba cortar las narices y las orejas a las víctimas mientras estaban vivas. Luego mutilaban sus cuerpos. Fuentes históricas afirman que los ustachas fueron especialmente crueles con las mujeres. Primero las violaban y luego las cortaban los pechos y los brazos, mientras que a las embarazadas les abrían el vientre para sacar al bebé no nacido y matarlo. Del terror ustacha ni siquiera se libraron las ancianas, a las que sacaban los ojos y enterraban vivas. En los años del régimen fascista fueron asesinados también cientos de sacerdotes serbios, así como fueron destruidas la mayoría de las iglesias ortodoxas en territorio croata. Los asesinos de los ustachas nunca tuvieron la perfección técnica e industrial de los nazis alemanes, pero sus actos de crueldad superaban en ocasiones a las atrocidades del Tercer Reich. En este sentido, los mismos monstruos nazis que estaban en Croacia expresaron su horror ante el terror ustacha, al que consideraban excesivo y poco eficaz. Así pues, el comisario nazi en Croacia, Hermann Neubacher, definió las bestialidades ustachas como el crimen más feroz de la historia, que solo puede comparar con el infierno del Dante. Por su parte, el general alemán Glese von Horsternau escribió en su diario en noviembre de 1942 que los ustachas degollaban cientos de personas en los dos lados del río Sava. Cuando degollaban en nuestra parte, decía el general alemán, nosotros apenas podíamos soportar los gritos de hombres, mujeres y niños. Les degollaban y les abrían el abdomen antes de tirarlos al río. En ocasiones, soldados italianos incluso intervinieron para salvar a una parte de la población serbia de la ciudad de Knin
de la aniquilación completa. En 1945, los Ustachas fueron derrotados por el Ejército Rojo, lo que supuso el fin del terror Ustacha y el inicio del terror comunista de Josip Broz Tito. Ante Pavelić llegó a escapar finalmente a Argentina, donde sufrió un atentado en 1957 por parte de los servicios secretos yugoslavos, encontrando refugio luego en España, por entonces bajo la dictadura de Francisco Franco, y que albergaba a muchos exiliados fascistas y nazis de diferentes países. Ante Pavelić murió en Madrid y está enterrado en el cementerio madrileño de San Isidro. Música. Donde anda a morir una mujer, de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. Y así termina nuestro Sefarad Magazine Sefaradí. Cambiamos el clima y nos vamos como siempre escuchando buena música sefaradí. Vamos a escuchar a Liona y Serena Strings con el tema de Tierras Altas, el sexto corte de su disco Sefarad. Digamos que Liona y Serena Strings, que tiene sede en Cádiz, en España, combina la música sefaradí y la composición propia de Piutim, textos religiosos y filosóficos hebreos escritos a lo largo de 2000 años de diáspora, originarios de la península ibérica, una vez llamada Sefarad. Arreglos contemporáneos con influencias clásicas que combinan violonchelo, violín, guitarras por un lado, percusiones árabe oriental flamencas y bajo por el otro. El sexteto logra un sonido de fusión perfectamente combinado que despierta sensaciones. Y es con Liona y Serena String que nos despedimos. Yo soy Marcelo Benveniste y como lo hacemos en cada programa de Sefarad Magazine Sefaradí, los voy a esperar para dentro de 7 días, sea el viernes a lo largo de todo el día en radiosefarad.com o los domingos a las 6 de la tarde en radiohai.com.ar. Y como siempre, en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, siempre nos buscan como Sefarad. Ahora nos vamos, los dejo con Liona y Serena Strings y del disco Sefarad de Tierras Altas. Semanada buena. Mete el dami dama a lavar al río, que el sol y el aire la haga como el chiro, que el sol y el aire la haga como el chiro. Con lágrimas lavaba, con suspiros enjugaba. Por ahí pasó un man, se dijo que de la guerra voltaba. Oh, qué manos blancas que en el agua habría. Pareces mi dama, una hermana mía. Pareces mi dama, una hermana mía. Si es que parezco, llévame por compañía. Vos en arca, yo en silla. Vos en arca, yo en silla.